Buen día, mi nombre es José Antonio García, soy de la Ingeniería a Distancia del Instituto Tecnológico de Saltillo. Esta es de la materia de metrología y normalización y bueno, aquí vamos a hablar de lo que es referenciado de datos. Aquí referenciado de datos hay que establecer que son una identificación de características de una parte como características de datos, con el propósito de establecer relaciones geométricas impuestas mediante un marco de control de características. Aquí se establece el criterio para establecer datos y marcos de referencia de datos, desde características de datos. Como podemos ver aquí, nos hace referencia a cada una de las partes o todas las cosas que están intervenidas en cada uno de los dibujos. En este caso se podemos ver que son ángulos, podemos ver el eje de datos, si gira en torno a una S, tiene también sus piezas que son inmóviles, son las de referencia, también sus planos de origen, que se puede ver lo que son terceras dimensiones y todo eso. Y aquí están refiriéndose a cada una de las secciones donde se está trabajando en esta parte. Igualmente, aquí tenemos lo que son las inmovilizaciones de piezas, que son las características identificadas como características de dato orientada inmovilizadas con relación de los tres planos. Aquí tenemos referencia de varias partes, lo que es referente en plano a un límite de condición, y ese es el referente de material máximo, material mínimo, un límite de condición virtual, la cubierta ensamblante y un contorno definido matemáticamente. Entonces, aquí en este podemos ver que aquí tenemos el dibujo y damos cuenta de todas las características de dato, las condiciones, las características específicas. En este caso ponemos los agujeros, que son su profundidad, diámetro, el tipo de trabajo que se les va a dar, la referencia de datos, la distancia. Tiene que ser muy específico para poder identificar cada uno de los valores y cómo se va a trabajar esta pieza. En este caso, en este dibujo, vemos esta relación y aquí lo que podemos ver dato es el plano en el que podemos estar trabajando esto. El tercer plano, porque la pieza no está directamente, no es un 2D, sino es un 3D. Y bueno, la contraparte geométrica ideal para la característica. Eso refiere a que no son perfectas, sino cómo se trabajan. Solamente te hacen referencia a cómo quieren que quede y en qué ángulo se está refiriendo a esta pieza. Si nos damos cuenta, aquí son características de dato inclinadas. Quiere decir que esta pieza está acomodada a 45 grados y podemos analizar los tres planos en los cuales se está observando esta pieza. Igualmente, aquí podemos ver lo mismo. Tenemos una secuencia para relacionar las características de datos de una parte del marco referenciado de datos. Aquí podemos ver el primer plano de la pieza, que es donde está acostadita. El segundo plano, que es donde podemos ver hacia dónde está la pieza, cuál es su parte vertical. Y el tercer plano es donde analizamos su profundidad. Obviamente aquí estamos viendo todo a 90 grados para tener una relación clara de esto. Todo esto pues obviamente hace referencia a características de superficie planas. No estamos viendo una pieza como si estuviera doblada o si estuviera con alguna deformación o alguna cosa diferente, ¿no? Aquí también podemos ver los planos que son, aquí se referencia a los planos que son pues obviamente mutuamente perpendiculares. Aquí estamos, donde se están tocando y todo eso. Aquí también en esta parte pues podemos ver lo que son los planos, características de superficie planas, o sea, pero bueno, eso se hace referencia más a cómo se toca y los ejes y planos de trabajo de la misma. Aquí vemos algunas de las características que son los marcos de referencia, planos mutuamente perpendiculares, número de marcos de referencia de datos, posicionamiento de partes con superficies planas, partes con características de datos. Obviamente en esta unidad tenemos muchísimas características o partes que se tienen que analizar en cada uno de los dibujos. Estas son algunas de ellas, ya que son bastantes, pero si hacen referencia a las principales. ¿Por qué? Porque ya analizamos específicamente si son referentes perpendiculares, si son con datos cilíndricos, si son con eje de datos de dos planos, en este caso es de tres planos, ¿no? Como lo analizábamos, y en estos son ejes de datos perpendiculares. La característica cilíndrica hace referencia a que obviamente tenemos o estamos manejando cilindros en todas las características, o sea, en este caso es una pieza redonda y bueno, tenemos el eje de dato. Obviamente tomamos nuestro primer plano como es la cara de la pieza y bueno, sus ejes perpendiculares que es donde se intersectan en cada una de las de la pieza, ¿no?
Estos son parte de esas características y bueno, es bueno interpretar y entender que son muchísimas características. Esto ya hace referencia específicamente a cada una de ellas. Estas son, se puede decir como que generales, pero podemos analizar aquí el dibujo. Tú puedes ver el dibujo, sus medidas, pero ya aquí ves sobre qué planos vas a estar trabajando sobre esa pieza. Obviamente esto lo vimos en la unidad anterior, que es donde ves las características específicas del material, tolerancias y todo lo que maneja cada dibujo, ¿no? Y aquí es como vamos a analizar esta pieza. Bueno, en la siguiente parte que se estableciendo datos, aquí obviamente aquí lo que establece son los criterios para establecer estos datos, ¿no? Aquí pues obviamente igual como la parte anterior tiene muchas partes específicas o muchas características de datos a los cuales hace referencia. Aquí podemos por ejemplo analizar el dibujo con todas sus tolerancias, sus cuadros donde manejamos cada una de las partes, dibujos, agujeros, materiales, tolerancias del dibujo. Y aquí estamos viendo cuál es la orientación, o sea, cómo va a estar el dibujo final acomodado a esta pieza, ¿no? Aquí obviamente esto va cambiando y es importante analizar porque muchas veces solamente vemos la vista de planta y aquí cambia al momento de ver cómo vamos a estar teniendo esta relación del dibujo, ¿no? Igualmente en este segundo ejercicio es como se hace la referencia, ¿no? Aquí vamos viendo que el dibujo, esta es la pieza, y aquí vamos viendo cómo vamos tomando los planos de referencia para ir desglosando y saber sobre qué parte vamos a estar trabajando, ¿no? Aquí bueno, es como explicarlo, aquí solamente lo vemos, ¿no? Aquí vamos desglosando, vamos deshaciendo hasta entender sobre cómo estamos trabajando en los planos. Es algo pues, sencillo, pero aquí lo vamos a analizar. Aquí también podemos ver otros tipos de características, que características de datos no sujetas a variaciones de tamaño, características de datos sujetas a variaciones de tamaño, especificando características de datos, tamaño de característica simple, secundario o terciario, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, es la pieza y las características de datos a través de un agujero, ¿no? Que es lo que estamos analizando en esta parte. Nosotros sabemos el tamaño del agujero, sus diámetros, tolerancias materiales, pero aquí ya estamos viendo que sí atraviesan las piezas, ¿no? Esto ya es como una segunda vista en el cual podemos analizar cómo se está observando la pieza, ¿no? Es para eso básicamente, atravesando un agujero en esta parte. Y el ancho interno como dato primero. Aquí nosotros tenemos varias relaciones, ¿no? Porque tenemos como que la parte externa, la parte interna, como la referencia de datos. En este caso, la que estamos manejando, son el ancho interno, es como la parte ideal. Esto es lo que estamos viendo que en el dibujo observamos que esta va a ser nuestra referencia, pero esto significa que al momento de estar trabajando con esto, vamos a tener o no es ideal la parte, puede tener alguna variación la pieza y todo esto, pero su principal característica va a ser marcada por la parte interna, ¿no? Esto obviamente se marca como que el centro ideal del cual va a partir como que la pieza, ¿no? En la siguiente parte podemos observar lo que son el dimensionado y tolerado, ¿no? Esta parte hace referencia a varias características, van desde roscas, tornillo, engranes, nervados, pues, superficies parciales, como características de dato, ¿no? Igualmente hace pues, superficies definidas matemáticamente, múltiples marcos de referencia de datos, características de datos funcionales. Entonces obviamente aquí por ejemplo vemos características de datos secundarios y terciarios. Vemos el dibujo principal con todas sus referencias, marcos y propiedades. Y nosotros podemos ver en la segunda parte donde dice cuál es su contraparte geométrica ideal, o sea, las medidas ideales que nosotros tenemos como una pieza de referencia ahí, que es como que el paso máximo que puede pasar por aquí. Obviamente esto se ve así como feo, ¿no? Pero estamos tomando las referencias como cuadradas en sus centros para poder hacer nuestro dibujo correctamente.
como que su eje central. De aquí parte todo para poder realizar la pieza. Y acá, bueno, acá es algo fácil, ¿no? Porque también estamos viendo que el patrón de agujero es identificado como dato. Vemos en el dibujo, aquí nos dicen y nos indican cuáles son los agujeros, sus características. Y aquí hace referencia a que al momento de que el eje o se mueve un poco la pieza, va a tener esa posición en los agujeros, como diciendo que no va a ser perfecta, ¿no? Pero hace referencia a que va a caber y va a tener pues, la parte donde va a estar trabajando, o sea, que no es una pieza completamente fija. A eso se refiere esto. En la última parte, cuando veo lo que son los datos específicos. Acá los datos específicos se definen con puntos, líneas o áreas específicas de contacto sobre una superparte que son usados, ya sea en el marco de referencia del dato y debido a las irregularidades que maneja cada una de las piezas, ¿no? Son superficies que no son planas o regulares, producidas mediante fundición, forjado o moldeado. Y bueno, sus referencias de curvas son distorsiones inherentes o inducidas. Eso es lo que se refiere a esto. Igual tenemos muchísimas características que son los símbolos de dato específico, puntos de dato específico, líneas de dato específico, áreas de dato específico, dimensiones de los datos específicos. Aquí por ejemplo el punto de dato específico, nosotros tenemos que es un punto dato específico, es indicado mediante el símbolo de un punto de dato, ¿no? Y dimensionalmente sobre una vista directa de la superficie, ¿no? En este caso este es el dibujo y el punto de dato específico aquí lo tenemos, está refiriéndose a sobre esta parte específicamente de esto, ¿no? El área de dato específico igualmente aquí lo vemos que es cuando son áreas de contacto son necesarias para asegurar el establecimiento del dato, ¿no? O sea, son para estar seguros que en esa área específica o en ese lugar específico va a estar el requerimiento, el agujero, lo que se va a ocupar de esa pieza. Y bueno, en este último dibujo podemos ver las tolerancias simultáneas en posición y perfil. Aquí vemos el dibujo, maneja los agujeros con sus radios, sus características específicas de ese agujero, profundidad, material, todos los datos que ocupa la pieza. Y en el segundo significa que tenemos como las tolerancias, ¿no? Que cada uno de los agujeros puede tener. Aquí, si lo vemos, dice agujeros en condición virtual. Aquí son agujeros de 12.3 milímetros y 0.5 milímetros de tolerancia que nos pueden dar hasta 11.8. A eso hace referencia estos dibujos, que pueden tener esa pequeña tolerancia y tiene que ser indicada específicamente para saber hasta dónde podemos trabajar eso, ¿no? Igualmente en lo que son los datos específicos manejamos muchísimos, porque también son planos de datos establecidos mediante específicos, los ejes de datos primarios de conjuntos, datos específicos circulares y cilíndricos, datos secundarios, datos igualadores, y todos estos igualmente tienen su parte, o sea, todo es parte de un conjunto sobre el cual vamos a estar trabajando y sobre lo cual vamos a estar definiendo todos los dibujos, ¿no? Hay que entender que todo esto es como una referencia y tiene que quedar muy claro para poder saber y determinar bien una pieza, considerando todas sus especificaciones técnicas. Muchas gracias.